Bienvenidos a un programa más de un acercamiento a la tecnología educativa. El día de hoy nos encontramos con una invitada muy especial, Laura Edith. ¿Cómo estás? Muy bien, Elvita, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Al contrario, un placer tenerte aquí. El tema de hoy es la importancia de las TIC a partir de la implementación de la inteligencia artificial para el fortalecimiento del aprendizaje en los estudiantes universitarios. Y para comenzar esta entrevista, ¿cómo se considera a la inteligencia artificial? La inteligencia artificial para muchos es un tabú. Es el miedo de sustituir la inteligencia humana por esta inteligencia artificial. Además, no es un estudio ni una implementación nueva. Esto tiene ya más de 3 décadas que se ha venido investigando y bien situado en el contexto educativo. La inteligencia artificial sí parte o es algo similar a la inteligencia humana, pero nunca se va a reemplazar a la inteligencia humana. De hecho, hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Rubio Manzano, en el que dice precisamente que hay que diferenciar a la inteligencia artificial o a la IA, que comúnmente se le dice, como el concepto y el origen, pero también hay que identificarlo como la parte científica. Esto quiere decir que nosotros debemos tener muy conscientes, si bien lo dice nuestro autor Dexon Zambola, muy bien en su artículo La inteligencia artificial en la educación, el estado del arte, donde nos dice que jamás se va a reemplazar a la inteligencia artificial a la inteligencia humana, solamente viene a reforzar a esta misma la implementación en la educación, viene a reforzar como herramientas para la utilización dentro de los procesos de aprendizaje. Entonces nosotros no debemos tener miedo a esa parte de utilizarla. Además, algo muy importante, nosotros como seres humanos alimentamos a la inteligencia artificial, es decir, todo lo que nosotros, por ejemplo, con el ChatGPT, que nosotros podemos ahí ingresar un tema, nos va a desplegar una serie de información, pero esa información es alimentada por todas las personas que ahora no solamente buscamos información, sino también hacemos esta información. Entonces se mete como en una biblioteca general y puede ir obteniendo similar a lo que se pregunta y se descarga. Entonces también es importante que tomemos en cuenta que la inteligencia artificial hay mucha información que quizá no es válida. Por eso es tan importante seleccionar qué es la de la información. También podemos cruzar en la información y eso nos va a llevar a hacer un análisis. El saberla cómo utilizar y cómo aplicar, pero también como docentes, cómo vamos a evaluar cuando los alumnos utilizan la IA en sus trabajos y saber qué es de ellos su aportación, cómo lo analizan y cómo la están utilizando. Vamos a ir a un corte y regresamos con más información en este su programa. Continuamos con la entrevista. ¿Cuándo detona las TIC como herramienta para el fortalecimiento del aprendizaje? Claro, bueno, detona precisamente con la pandemia de COVID-19, donde en 2019 se detecta en China el primer caso. La parte educativa, todos los niveles de educación, entramos 360 grados a la utilización de la tecnología. Tiene muchas décadas que la tecnología viene o está ya en nosotros, desde, por ejemplo, la creación del fuego, el libro, un retroproyector, el pintarrón y hoy obviamente con toda la tecnología y sobre todo el potenciarlo con la IA. Que por cierto, China a partir del 2016 está arrasando y se propuso que va a ser el amo y señor de la IA a nivel mundial. Y a esto se está sumando la UNESCO. Entonces, sí debemos de tener esa visión de que China, sí hemos visto que es potencia en muchos ámbitos,
pues manejar la IA lo va a volver una potencia más poderosa. Y precisamente este cambio tan abrupto a partir de la pandemia provocó que las instituciones educativas de todos los niveles tuvieran que trabajar a pasos agigantados. Ya nos estábamos preparando, pero como una actualización docente, ¿no?, en el manejo de las TIC, pero en este tiempo tuvimos que a marchas muy presionadas aprender el uso de muchas plataformas. Recuerdo cómo nosotros tuvimos que aprender en una semana Teams, en otra semana Moodle, en otra semana utilizar la plataforma de Meet. Entonces esto nos llevó a aprender cómo también estructurar nuestra planeación, y nos llevó a manejar y saber cómo se dividían en clases sincrónicas, es decir, que teníamos este contacto con los alumnos, pero también cómo manejar las clases asincrónicas, dejando actividades propias como lecturas, algunas investigaciones, para que los alumnos pudieran realizar con calma. Pero esto nos llevó también a realizar acciones de implementación de cómo hacer mucho más amena nuestra clase y no estar solamente escuchándonos, porque muchas veces no prendíamos la cámara, pero nos llevó a la implementación de cómo hacer actividades que pudieran hacer mucho más dinámica nuestra clase, como por ejemplo la ruleta, que se volvió más famosa para saber a qué equipo o qué persona podía participar, Google Forms, a partir de cómo podíamos hacer exámenes, y eso detona. Y ahora en pospandemia ya se quedó esa parte de la educación en línea, y muchas universidades están tomando este modelo de cómo también podemos esa interconectividad y hacer del ciberespacio una cibercomunicación en una cibersociedad, y que nos está llevando a pasos agigantados a ver este manejo correcto de las TIC, verlo como solo una herramienta de apoyo al maestro. Es decir, aquí el protagonista no es el maestro, el protagonista son los alumnos. Nosotros como maestros somos meros motivadores y precursores, sí, del contenido, pero respaldando. Somos acompañamiento, y eso debemos de tener claro. Las TIC nunca van a sustituir este trabajo del maestro, y también tendríamos que valorar hasta dónde es prudente utilizarlas. Primero hay que saber realmente qué necesita el alumno, cuándo necesita el alumno utilizar las TIC, porque también estamos en este proceso de deshumanización. Totalmente de acuerdo. Qué gran información y qué importancia que todas y que todos nos involucremos con las nuevas tecnologías para que no nos quedemos atrás. Vamos a ir a un nuevo corte. Estamos de regreso en tu programa, un acercamiento a la tecnología educativa. En el último segmento, ¿cuál podría ser la conclusión de este tema? Gracias, Albita. Pues puedo concluir en que el impacto que tienen las TICs precisamente en los aprendizajes de los estudiantes es el nuevo reto de potenciar nuevas habilidades de orden superior, porque ahora es tanta la información que llega a los estudiantes por este manejo de TICs, que deben de saber cómo analizarla, cómo elegirla. De hecho, hay un paradigma en la comunicación que tanta información, menos análisis. Así que tenemos un reto los maestros de cómo potenciar y desarrollar estas nuevas habilidades. Los invito a que lean dos artículos que para mí tienen mucha relevancia. Uno que es el impacto de las TIC en la educación, de Magdalena Claro, y otro que habla del estado del arte de las TIC post-pandemia, de Eric Moreno. Te agradezco mucho, Albita, por haberme invitado a tu programa. Claro que sí, nosotros nos despedimos en este día con una invitada muy especial. Muchas gracias por acompañarnos. Un tema súper importante. Muchas gracias. Muchas gracias.